Imagina que un hombre descubrió secretos tan avanzados que podían cambiar el mundo, pero desaparecieron sin dejar rastro. Un genio que, siglos antes de que existieran, dibujó máquinas voladoras, submarinos y hasta robots. Un visionario cuya mente parecía adelantada a su tiempo, como si hubiera tenido acceso a conocimientos prohibidos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que algunos de sus manuscritos más importantes se esfumaron misteriosamente? Fueron destruidos, ocultados o simplemente demasiado peligrosos para la humanidad. Hoy en Misterios y Sombras vamos a explorar uno de los mayores enigmas de la historia: los manuscritos perdidos de Leonardo da Vinci. ¿Qué contenían realmente? ¿Dónde están? ¿Y por qué algunos creen que su conocimiento sigue oculto en los pasillos más secretos del Vaticano? Para entender este misterio, primero debemos conocer al hombre detrás del mito. ¿Quién fue realmente Leonardo da Vinci y por qué su mente parecía tan fuera de este mundo? Leonardo da Vinci no fue solo un pintor, ni solo un inventor. Fue un hombre que desafió los límites de su tiempo en todas las disciplinas imaginables. Nació en 1452 en Vinci, un pequeño pueblo de Italia, y desde muy joven mostró habilidades extraordinarias. Mientras otros niños aprendían a leer y escribir, él ya diseccionaba animales para estudiar su anatomía. Mientras otros artistas se conformaban con pintar figuras religiosas, él analizaba la geometría de la naturaleza, convencido de que todo en el universo respondía a un código secreto. Pero lo que realmente hace de Da Vinci un enigma es la cantidad de descubrimientos que hizo siglos antes de que fueran siquiera concebidos por la ciencia moderna. En sus cuadernos, encontramos bocetos de helicópteros y paracaídas en una época donde el hombre apenas soñaba con volar. Dibujos de submarinos y trajes de buceo cuando aún no existía la exploración marina. Esquematizó lo que parece ser un robot humanoide. Diseñó armas que parecían sacadas de la ciencia ficción y dejó pistas sobre avances médicos que tardarían siglos en ser comprendidos. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta: si Da Vinci era tan adelantado a su tiempo, si tenía conocimientos que nadie más poseía, ¿cómo los obtuvo? ¿De dónde sacaba sus ideas? Algunos creen que simplemente fue un genio fuera de serie, pero hay teorías más inquietantes. Algunos investigadores han señalado que muchas de sus ideas aparecen demasiado de golpe, como si en lugar de haberlas desarrollado poco a poco, las hubiera descubierto de una fuente desconocida. Hay quienes sugieren que tuvo acceso a textos ocultos, documentos de civilizaciones antiguas que guardaban secretos científicos que el mundo había olvidado. Incluso hay teorías más extremas que aseguran que Da Vinci no solo descubrió conocimiento prohibido, sino que pudo haber estado en contacto con fuerzas más allá de lo humano. Y es aquí donde surge el misterio más grande de todos. Si Da Vinci tenía en su poder un conocimiento tan avanzado, ¿qué pasó con sus escritos? Se sabe que en vida escribió miles de páginas llenas de fórmulas, diagramas y notas codificadas, pero muchos de estos documentos simplemente desaparecieron. Algunos códices se conservan en museos, otros están en colecciones privadas, como el famoso Códice Leicester que fue adquirido por Bill Gates. Sin embargo, hay manuscritos que nadie ha visto en siglos. ¿Dónde están? ¿Fueron destruidos, robados o escondidos deliberadamente? ¿Qué secretos podrían contener que hicieron que desaparecieran sin dejar rastro? Para entender el misterio de los manuscritos perdidos de Da Vinci, primero debemos analizar lo que sabemos con certeza. A lo largo de su vida, Leonardo escribió más de 13,000 páginas de notas, dibujos y esquemas en pequeños cuadernos que siempre llevaba consigo. Sus escritos estaban llenos de ideas innovadoras, teorías científicas y diseños de máquinas que parecían imposibles para su época. Pero hay algo peculiar en estos documentos. Da Vinci escribía de una manera extraña, utilizando un método conocido como escritura especular, es decir, escribía al revés, de derecha a izquierda, como si sus textos estuvieran diseñados para ser leídos solo con un espejo. ¿Por qué lo hacía? Algunos historiadores sugieren que era simplemente una costumbre personal o una forma de evitar que la tinta se corriera mientras escribía, pero otros creen que estaba ocultando algo. Después de todo, muchas de sus ideas podían ser consideradas peligrosas en una época dominada por la Iglesia y la Inquisición. Hablar de anatomía, del funcionamiento del cuerpo humano o de cómo volar podía ser interpretado como herejía. Y aquí es donde el misterio se intensifica.
Sabemos que tras la muerte de Da Vinci en 1519, sus cuadernos fueron dispersados. Algunos fueron vendidos, otros heredados, y muchos simplemente se perdieron con el tiempo. Sin embargo, existen registros de ciertos manuscritos que fueron vistos por última vez en manos de poderosas instituciones, y desde entonces nunca volvieron a aparecer. Uno de los lugares donde muchos creen que estos escritos pudieron haber terminado es en los archivos secretos del Vaticano. La teoría dice que la Iglesia, al darse cuenta de la magnitud del conocimiento de Da Vinci, pudo haber tomado posesión de algunos de sus documentos más comprometidos y los escondió en lo más profundo de sus archivos. Hay quienes aseguran que dentro de estos manuscritos desaparecidos podrían encontrarse descubrimientos médicos revolucionarios, planos para máquinas aún más avanzadas de lo que conocemos, e incluso secretos relacionados con el verdadero origen de la humanidad. Pero el Vaticano no es el único sospechoso. También hay teorías que señalan que gobiernos poderosos, como el británico o el estadounidense, podrían haber obtenido algunos de estos manuscritos. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, algunos documentos de Da Vinci fueron recuperados en lugares inesperados y que su contenido podría haber inspirado avances tecnológicos que aún hoy en día permanecen en secreto. La gran pregunta es, si estos manuscritos realmente contenían información que podía cambiar el mundo, ¿por qué fueron ocultados? ¿Fue para proteger a la humanidad de conocimientos demasiado peligrosos? ¿O alguien más, en las sombras, ha estado utilizando el legado de Da Vinci para su propio beneficio? A lo largo de los años, han surgido rumores sobre investigadores que han tenido acceso a documentos inéditos de Da Vinci que han sido silenciados de manera repentina. Se habla de archivos desaparecidos, de expertos desacreditados y de una conspiración global para mantener oculto lo que el genio renacentista descubrió hace más de 500 años. ¿Qué tan cerca estamos de encontrar la verdad? ¿Y si estos manuscritos llegaran a la luz, cambiarían nuestra historia para siempre? Si los manuscritos perdidos de Leonardo da Vinci realmente contienen conocimientos avanzados, ¿qué tipo de impacto podrían tener en nuestro mundo actual? La idea de que un hombre del siglo XV descubrió secretos que aún hoy en día podrían revolucionar la ciencia suena increíble. Pero no es la primera vez que ocurre algo similar. A lo largo de la historia, hemos visto casos en los que descubrimientos adelantados a su tiempo fueron ignorados, ocultados o simplemente desaparecieron. Tomemos como ejemplo los planos de la máquina de vapor de Herón de Alejandría, un invento del siglo I después de Cristo que, si se hubiera desarrollado en su momento, habría adelantado la revolución industrial en más de 1000 años. O el mecanismo de Anticitera, un dispositivo de la antigua Grecia que contenía una tecnología de precisión que no volvería a verse hasta el siglo XVIII. Si Da Vinci tenía conocimientos que podían cambiar el curso de la humanidad, es posible que alguien haya decidido que el mundo no estaba preparado para ellos. Pero, ¿qué tipo de inventos o descubrimientos podrían haberse ocultado? Algunos investigadores creen que entre los manuscritos perdidos podría haber información sobre energía ilimitada, un concepto que Da Vinci exploró en varios de sus escritos. Hay bocetos que muestran sistemas de generación de energía a partir de la naturaleza, algunos incluso similares a la energía libre que siglos después mencionaría Nikola Tesla. También hay quienes sugieren que Da Vinci pudo haber descubierto principios de inteligencia artificial. En algunos de sus manuscritos describe máquinas con mecanismos de autoaprendizaje, y hay evidencias de que intentó construir un autómata funcional, un robot medieval que podía moverse y responder a ciertos estímulos. Otra teoría intrigante es la posibilidad de que haya descubierto secretos sobre la longevidad humana. Se sabe que Da Vinci estaba obsesionado con la anatomía y que realizó disecciones detalladas de cuerpos humanos. Algunos creen que pudo haber encontrado pistas sobre cómo prolongar la vida o incluso revertir el envejecimiento, algo que la ciencia moderna sigue explorando hoy en día. Pero el mayor misterio de todos es si entre sus escritos pudo haber algo aún más impactante: información sobre civilizaciones avanzadas o incluso contacto con conocimientos extraterrestres. Hay quienes aseguran que la precisión matemática y geométrica en sus diseños es demasiado perfecta para la época, como si tuviera acceso a una fuente de información superior. Algunos llegan a afirmar que Da Vinci pudo haber encontrado rastros de tecnología perdida de civilizaciones antiguas, como la Atlántida, o que pudo haber recibido inspiración de algo más allá de este mundo. Si estos manuscritos alguna vez ven la luz,
¿Qué descubriremos realmente? ¿Conocimiento que nos llevará al siguiente nivel de evolución? ¿O verdades que cambiarán para siempre nuestra percepción de la historia? Si estos manuscritos perdidos contienen secretos capaces de transformar nuestra realidad, la gran pregunta es, ¿por qué nunca han sido revelados? A lo largo de los siglos han surgido innumerables teorías sobre su paradero, y algunas son más inquietantes que otras. Una de las teorías más persistentes señala directamente al Vaticano. Se dice que en los archivos secretos del Vaticano hay documentos que han permanecido ocultos durante siglos, incluyendo manuscritos de Da Vinci. ¿Por qué los habrían guardado? La respuesta podría estar en el contenido de esos escritos. Si Da Vinci descubrió algo que ponía en riesgo la estructura de poder de la época, es posible que la Iglesia decidiera que el mundo no debía conocerlo. Tal vez eran descubrimientos científicos que contradecían la doctrina religiosa, o quizás información sobre civilizaciones antiguas que cambiarían nuestra concepción de la historia. Pero no es la única posibilidad. También existen rumores de que gobiernos y sociedades secretas podrían haber tomado posesión de estos documentos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler estaba obsesionado con el conocimiento oculto y el poder de la tecnología avanzada. Algunos creen que los nazis buscaron los manuscritos de Da Vinci y que, después de la guerra, estos documentos terminaron en manos de los aliados, específicamente en los Estados Unidos. No sería la primera vez que algo así ocurre. Recordemos que, tras la guerra, muchos científicos alemanes fueron reclutados por el gobierno estadounidense en la Operación Paperclip, incluyendo expertos en tecnología y cohetes que ayudaron a desarrollar el programa espacial de la NASA. ¿Podría ser que parte de la tecnología que hoy damos por sentada tenga sus raíces en los estudios de Da Vinci? Si estos manuscritos contienen fórmulas para energía ilimitada, avances en medicina o incluso sistemas de inteligencia artificial primitiva, es lógico pensar que quienes los poseen no querrían compartirlos con el mundo. Otra posibilidad es que los manuscritos nunca desaparecieron, sino que han estado ocultos a plena vista. Algunos expertos creen que ciertos documentos podrían estar en colecciones privadas de multimillonarios o en museos que no han revelado todo su contenido. Recordemos el caso del Códice Leicester, una de las obras más importantes de Da Vinci, que permaneció en la sombra hasta que Bill Gates lo compró en 1994 por más de $30 millones. Gates ha digitalizado el códice, pero ¿qué pasaría si existieran otros documentos aún más impactantes, ocultos en bóvedas privadas? Por otro lado, también está la posibilidad de que estos manuscritos nunca hayan sido encontrados porque alguien, en su momento, decidió destruirlos. Tal vez alguien comprendió que el conocimiento que contenían era demasiado peligroso. Si Da Vinci descubrió algo que podía cambiar el equilibrio de poder del mundo, es posible que algunas élites hayan tomado la decisión de hacerlo desaparecer. Pero si estos documentos aún existen, surge la gran incógnita. ¿Algún día saldrán a la luz? ¿O hay fuerzas en las sombras que harán todo lo posible por mantenerlos en secreto para siempre? Si estos manuscritos realmente contienen información revolucionaria, ¿qué pasaría si finalmente fueran revelados al mundo? La humanidad ha pasado siglos avanzando en la ciencia, la tecnología y la medicina, pero ¿y si parte del progreso que aún nos falta ya había sido descubierto hace más de 500 años por Leonardo da Vinci? Imagina por un momento que se encontraran manuscritos con diseños detallados de dispositivos capaces de generar energía libre e ilimitada. Si este conocimiento existiera y hubiera estado oculto todo este tiempo, significaría que la humanidad ha vivido bajo un sistema basado en la escasez, cuando en realidad podríamos haber tenido acceso a una fuente de energía gratuita desde hace siglos. Esto pondría en jaque a las grandes industrias energéticas y petroleras, cuyo poder depende de que la humanidad siga dependiendo de recursos limitados. Pero el impacto no terminaría ahí. ¿Y si Da Vinci descubrió principios médicos adelantados a su época? Sus estudios anatómicos eran tan precisos que incluso hoy en día siguen siendo analizados por científicos. Si sus manuscritos perdidos contienen conocimientos que podrían haber revolucionado la medicina, tal vez haya en ellos fórmulas para curar enfermedades que aún hoy consideramos incurables. No sería descabellado pensar que su obsesión por la anatomía lo llevó a descubrir métodos de regeneración celular o incluso formas de prolongar la vida más allá de lo que conocemos. Ahora pensemos en otro escenario aún más intrigante, la posibilidad de que Da Vinci haya dejado evidencia de civilizaciones antiguas con tecnología avanzada.
Hay quienes creen que dentro de sus escritos podrían haber referencias a conocimientos perdidos de culturas como la Atlántida o Egipto, que pudieron haber influenciado su trabajo. Si esto se confirmara, cambiaría por completo la forma en que entendemos la historia, obligándonos a replantearnos qué tanto sabemos realmente sobre nuestro pasado. Pero aquí surge una última y escalofriante pregunta. Si alguien encontrara estos manuscritos y tratara de hacerlos públicos, ¿se lo permitirían? No sería la primera vez que información crucial desaparece, que descubrimientos revolucionarios se desacreditan o que personas con conocimientos peligrosos enfrentan obstáculos inexplicables. Si estos documentos aún existen, si realmente contienen secretos que pueden cambiar el mundo, entonces es probable que haya fuerzas trabajando en la sombra para asegurarse de que nunca lleguen a nuestras manos. Sin embargo, en un mundo donde la información se mueve más rápido que nunca, donde los secretos son cada vez más difíciles de ocultar, la verdad podría estar más cerca de lo que imaginamos. Quizás los manuscritos perdidos de Da Vinci aún esperan ser descubiertos, o quizás ya han sido encontrados, pero solo estamos viendo la superficie de lo que realmente saben aquellos que los poseen. Si este conocimiento finalmente saliera a la luz, ¿estaríamos preparados para lo que nos revelaría? Si los manuscritos perdidos de Leonardo da Vinci salieran a la luz, el mundo se encontraría ante un dilema sin precedentes. ¿Qué haríamos con ese conocimiento? ¿Sería utilizado para el bien de la humanidad o caeríamos en los mismos errores de siempre, donde unos pocos lo monopolizan para su propio beneficio? La historia nos ha demostrado que cada vez que un descubrimiento desafía el orden establecido, aquellos en el poder hacen todo lo posible para controlarlo. Pensemos en la energía libre de Nikola Tesla, cuyos proyectos fueron silenciados porque amenazaban a las grandes corporaciones eléctricas. O en las investigaciones sobre longevidad y regeneración celular que, según algunos, han sido bloqueadas para que el mercado farmacéutico siga dependiendo de tratamientos costosos en lugar de encontrar curas definitivas. Si los manuscritos perdidos de Da Vinci contienen tecnologías avanzadas, podrían cambiar el destino de la humanidad, pero también podrían convertirse en el objetivo de quienes buscan manipular la información y mantener el control. No sería descabellado imaginar que, de revelarse, podrían ser desacreditados, clasificados como falsificaciones o incluso desaparecer una vez más en circunstancias misteriosas. Pero la otra posibilidad es aún más intrigante. Si estos documentos no han salido a la luz hasta ahora, es porque alguien los mantiene en secreto. Si realmente contienen información sobre energía ilimitada, avances médicos, inteligencia artificial primitiva o incluso pruebas de contacto con civilizaciones antiguas, entonces su descubrimiento sería más que una simple revelación. Sería un golpe contra siglos de ocultamiento de información. Tal vez estemos más cerca de la verdad de lo que pensamos. En los últimos años, el acceso a archivos históricos se ha ido abriendo lentamente, y la inteligencia artificial ha permitido analizar documentos antiguos con mayor precisión que nunca. Si hay algo oculto en los escritos de Da Vinci, es posible que muy pronto alguien lo descubra. Y cuando eso suceda, ¿seremos lo suficientemente valientes como para enfrentar la verdad? Porque si hay algo seguro, es que los enigmas de la historia nunca permanecen enterrados para siempre. Tarde o temprano, la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Y cuando eso pase, el legado de Da Vinci podría ser más relevante que nunca. La gran pregunta es, ¿estamos listos para ello? Si realmente estamos a las puertas de descubrir lo que Da Vinci dejó oculto en sus manuscritos, debemos preguntarnos qué significaría esto para la humanidad. ¿Cambiaría nuestra visión del pasado, del presente y del futuro? Durante siglos, hemos creído que la historia sigue un curso lineal, que la humanidad ha ido evolucionando poco a poco, descubriendo el fuego, inventando la rueda, dominando la tecnología paso a paso. Pero, ¿y si todo esto no fuera más que una ilusión? ¿Y si, en realidad, la historia ha sido manipulada para que nunca veamos el verdadero nivel de conocimiento que poseyeron ciertas civilizaciones antiguas, o incluso ciertos individuos? Leonardo da Vinci es la prueba viviente de que la mente humana es capaz de adelantarse siglos a su tiempo. Sus diseños de máquinas voladoras aparecen en una época en la que nadie siquiera soñaba con los aviones. Sus estudios anatómicos revelan un nivel de precisión que la medicina tardó más de 500 años en alcanzar. Sus códices están llenos de conceptos que parecen sacados de un futuro que aún no hemos alcanzado. Y,
Sin embargo, una parte de su legado sigue en la sombra. ¿Qué pasaría si estos documentos contuvieran secretos que desafían las bases de nuestro conocimiento actual? Tal vez Da Vinci comprendió principios que hasta hoy seguimos sin entender. Tal vez descifró códigos matemáticos universales, patrones en la naturaleza que podrían explicar fenómenos que aún consideramos misteriosos. Tal vez dejó pistas sobre una tecnología que ni siquiera hoy estamos listos para replicar. Pero si esto es cierto, también implica algo más inquietante. Si estos conocimientos han sido ocultados durante siglos, significa que hay alguien que no quiere que los descubramos. Y si ese alguien ha tenido acceso a ellos todo este tiempo, significa que han estado utilizando este conocimiento en secreto, mientras el resto del mundo sigue atrapado en un sistema basado en la escasez, la ignorancia y la dependencia de tecnologías limitadas. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que los secretos nunca permanecen ocultos para siempre. Con cada avance tecnológico, con cada documento desclasificado, con cada descubrimiento arqueológico inesperado, nos acercamos más a la verdad. Puede que los manuscritos perdidos de Da Vinci aún no hayan salido a la luz, pero cada vez hay más ojos investigando, más herramientas para analizar documentos antiguos, más personas cuestionando lo que nos han contado. Quizás el verdadero misterio no sea si estos manuscritos existen o no, sino cuánto tiempo más podrán mantenernos alejados de ellos. Porque cuando la verdad finalmente sea revelada, la historia de la humanidad podría cambiar para siempre. Si los manuscritos perdidos de Leonardo da Vinci contienen información que podría cambiar el mundo, la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrán permanecer ocultos? En los últimos años, la inteligencia artificial ha permitido analizar documentos antiguos de formas que antes eran imposibles. Algoritmos han descifrado textos codificados, revelado palabras ocultas en pergaminos quemados e incluso reconstruido fragmentos de documentos que se creían perdidos para siempre. Si estos manuscritos aún existen, es solo cuestión de tiempo para que la tecnología nos ayude a encontrarlos o descifrarlos. Pero más allá de la posibilidad de descubrir estos escritos, surge una cuestión aún más profunda. ¿Estamos listos para lo que puedan contener? La humanidad ha demostrado que, muchas veces, el conocimiento puede ser tanto una bendición como una maldición. Cuando se descubrió la energía nuclear, se abrió la puerta a una fuente de energía casi infinita, pero también a armas capaces de destruir ciudades enteras. Si los manuscritos de Da Vinci contienen información sobre tecnologías avanzadas, principios médicos revolucionarios o incluso secretos sobre nuestro verdadero origen, ¿cómo se utilizarían? La historia nos ha enseñado que el conocimiento siempre termina en manos de aquellos que saben cómo controlarlo. Si estos documentos llegaran a la luz, ¿serían compartidos con la humanidad o serían acaparados por las élites, los gobiernos o las corporaciones? ¿Se haría público su contenido o simplemente se nos diría que no contenían nada relevante, manteniéndonos en la ignorancia una vez más? Y hay algo aún más intrigante en este enigma. Si Da Vinci realmente dejó conocimientos tan avanzados, si realmente descubrió secretos que podían cambiar el curso de la historia, ¿por qué pareciera que él mismo intentó ocultarlos? Sabemos que escribía en códigos, que usaba escritura especular y que muchas de sus ideas estaban en fragmentos dispersos en diferentes códices. ¿Lo hacía solo para protegerse de la Inquisición o temía que su conocimiento cayera en las manos equivocadas? Tal vez Da Vinci comprendió algo que aún no hemos entendido, que el conocimiento, sin sabiduría, puede ser un arma peligrosa, que revelar demasiado pronto, podría tener consecuencias impredecibles. Pero si ese era su temor, entonces nos queda una última y crucial pregunta. Si la humanidad encuentra estos manuscritos, si realmente contienen información que podría transformar nuestro mundo, ¿seremos lo suficientemente sabios para usarla correctamente o repetiremos los errores del pasado? Y quizás la respuesta a esa pregunta sea la razón por la que estos manuscritos aún siguen ocultos. El misterio de los manuscritos perdidos de Leonardo da Vinci nos deja con una última y perturbadora reflexión. ¿Algunas verdades deben permanecer ocultas? A lo largo de la historia, el conocimiento ha sido la llave que ha abierto puertas a grandes avances, pero también la chispa que ha desatado conflictos y catástrofes. Si estos documentos contienen descubrimientos revolucionarios sobre energía ilimitada,
avances médicos que desafían la biología humana o incluso información sobre civilizaciones antiguas con tecnologías más avanzadas de lo que imaginamos. Su revelación podría cambiarlo todo. Pero la cuestión no es solo qué contienen estos manuscritos, sino quién tendrá acceso a ellos. Porque si la historia nos ha enseñado algo, es que la información poderosa casi nunca llega al público sin antes ser manipulada. Si estos escritos aparecieran hoy, ¿serían compartidos con el mundo o serían tomados por gobiernos, corporaciones o grupos de poder que decidirían qué hacer con ellos? Y hay algo aún más inquietante. Si estos documentos han permanecido ocultos durante más de 500 años, tal vez no sea solo por la intervención de la Iglesia, gobiernos o sociedades secretas. Tal vez sea porque su contenido es demasiado avanzado para el mundo en el que vivimos. Tal vez Da Vinci comprendió que algunas verdades no estaban destinadas a ser reveladas en su tiempo, ni siquiera en el nuestro. Pero, tarde o temprano, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Cada día que pasa, la tecnología nos acerca más a desenterrar los secretos del pasado, a descifrar códigos ocultos, a reconstruir piezas de la historia que fueron borradas. Es posible que en algún archivo olvidado, en una bóveda secreta o incluso en las páginas de algún códice mal interpretado, la clave de este enigma ya esté esperando ser descubierta. Y cuando ese día llegue, cuando finalmente tengamos en nuestras manos el conocimiento que Da Vinci intentó preservar, solo quedará una pregunta por responder. ¿Seremos capaces de comprenderlo? ¿O el mundo aún no está listo para la verdad?